Sodoma y Gomorra son dos ciudades mencionadas en la Biblia, ubicadas cerca de donde vivía el patriarca Abraham. Su historia, narrada en el libro del Génesis, ha cautivado a generaciones por sus lecciones sobre la moralidad y el castigo divino. De acuerdo con el relato bíblico, estas ciudades fueron destruidas por un castigo directo de Dios debido a la magnitud de sus pecados. ¿Pero qué fue lo que realmente sucedió? ¿Qué tipo de transgresiones cometieron los habitantes de Sodoma y Gomorra que llevaron a su completa aniquilación? Muy bien, querido oyente, en este video responderemos todas estas preguntas. Acompáñanos en este fascinante viaje a través de las Sagradas Escrituras y descubramos juntos la verdadera historia de Sodoma y Gomorra. Pero antes de adentrarnos en el tema, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un video nuevo. Un ejemplo moderno que nos puede ayudar a comprender mejor la magnitud de la destrucción de Sodoma y Gomorra es el terremoto de Anash de 1970, conocido localmente como el terremoto del 70. Este sismo ocurrió el domingo 31 de mayo de 1970 a las 3:23 de la tarde y alcanzó una magnitud de 7.9 en la escala de magnitud de momento. La destrucción fue devastadora y las ciudades afectadas en la costa y sierra de Perú experimentaron tremendas pérdidas humanas y materiales. En la misma línea, la destrucción de Sodoma y Gomorra se describe en la Biblia como una catástrofe apoteósica, en la que la ciudad fue completamente arrasada por fuego y azufre enviado desde el cielo. Ambos eventos, aunque diferentes en naturaleza, nos muestran el poder imparable de una fuerza destructiva que viene como castigo por la maldad y el pecado. La magnitud de la destrucción en Sodoma y Gomorra, según el relato bíblico, puede compararse con la sensación de pánico y caos que vivieron los habitantes durante eventos de gran desastre, como el terremoto de Anash en 1970. En aquel sismo, con una fuerza de 7.9 en la escala de magnitud, millones de personas en Perú, sintieron el terror mientras la tierra temblaba, y su intensidad aumentaba con cada segundo que pasaba. La gente huía desesperada, buscando refugio en lugares abiertos, al igual que los habitantes de Sodoma, que en su desesperación clamaban por ayuda. La Biblia nos describe cómo los ángeles que habían sido enviados a advertir a Lot y su familia les dijeron que huyeran rápidamente, pues el castigo de Dios ya estaba en marcha. La ciudad estaba a punto de ser destruida de manera irremediable, al igual que los sobrevivientes del terremoto de 1970 enfrentaron la devastación en su máxima expresión. Finalmente, cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra fue consumada, la magnitud del castigo divino fue tan devastadora que nada pudo quedar en pie. Así como el terremoto de Anash en 1970 dejó a su paso una serie de tragedias, en Sodoma y Gomorra el castigo fue inminente. La ciudad, próspera y llena de vida, fue arrasada por fuego y azufre enviados desde el cielo, tal como el aluvión que descendió del nevado Huascarán y sepultó la ciudad de Yungay. El relato bíblico describe cómo la ciudad fue consumida sin piedad y solo los pocos sobrevivientes que pudieron escapar, como Lot y su familia, pudieron huir a un lugar seguro. Pero la destrucción de Sodoma y Gomorra fue irreversible, como las ciudades sepultadas por el aluvión de 1970, donde no quedó nada más que ruinas y recuerdos de lo que alguna vez fue. En la tragedia de Sodoma, como en Yungay, la devastación fue total y la supervivencia fue un milagro. En el caso de Sodoma y Gomorra, la corrupción moral era tan profunda que la ciudad se había convertido en un símbolo de pecado y perversión. Al igual que Yungay, que era conocida por su prosperidad, pero también por la idolatría y el pecado, las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban llenas de corrupción.
Según el testimonio de muchos, la gente de estas ciudades se jactaba de su riqueza y poder, pero su moralidad había decaído hasta tal punto que el pecado era parte de su día a día. La idolatría y la violencia eran prácticas comunes, y la justicia parecía estar ausente. En las Sagradas Escrituras vemos cómo la perversión era tan grande que Dios decidió intervenir, destruyendo ambas ciudades para poner fin a su maldad. De manera similar, en algunas tradiciones se menciona que la ciudad de Yungay estaba marcada por la idolatría, y la tragedia que allí ocurrió se interpreta como una especie de advertencia divina, aunque solo Dios sabe la verdadera razón de su destrucción. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre la posibilidad de que la ciudad de Yungay haya sido víctima de un juicio divino, similar al que sufrieron las ciudades de Sodoma y Gomorra. La historia de estas dos ciudades, que aparece en el libro del Génesis, es uno de los relatos más conocidos y controversiales de la Biblia. Aunque no se sabe con certeza quién fundó Sodoma y Gomorra, se cree que éstas fueron establecidas por los cananeos o los amorreos, pueblos que, según la Biblia, eran conocidos por su perversión y rechazo a la moralidad divina. El relato bíblico nos cuenta que la destrucción de ambas ciudades fue el resultado de un castigo divino debido a la gravedad de sus pecados. Esta historia ha perdurado a lo largo de los siglos y se ha utilizado como una advertencia sobre las consecuencias del pecado y la desobediencia a la ley de Dios, al igual que los eventos trágicos que ocurrieron en Yungay, los cuales algunos interpretan como una lección sobre la moralidad y la justicia divina. El pasaje del Génesis presenta a Dios como un juez implacable, dispuesto a castigar la maldad de las ciudades de Sodoma y Gomorra con una destrucción total. Es a partir de esta historia que surge la expresión sodomita, que originalmente hacía referencia al gentilicio de los habitantes de Sodoma. Sin embargo, con el tiempo, el término sodomita ha adquirido un significado diferente, especialmente en el contexto moderno, donde se ha utilizado para describir a los homosexuales varones, aunque también se emplea para señalar a aquellos que practican actos considerados perversos o inmorales según ciertos estándares sociales y religiosos. El uso del término varía según el contexto ideológico y la interpretación de la historia, pero en todos los casos se remite a la narrativa bíblica, que muestra cómo la falta de moralidad y la transgresión de las leyes divinas llevaron a la condena de estas ciudades, cuyos habitantes sufrieron el castigo divino. Sodoma y Gomorra formaban parte de las 5 ciudades que se encontraban en el fértil valle del Jordán, una región conocida por su extraordinaria belleza y abundancia. La tierra era tan fértil y atractiva que se comparaba con el huerto de Jehová y con la rica tierra de Egipto. Esta prosperidad fue tal vez lo que motivó a Lot, cuando decidió separarse de su tío Abraham, a escoger precisamente la llanura del Jordán, donde se encontraba Sodoma, la ciudad que eligió para habitar. La apariencia de la región era tan tentadora que Lot, al igual que muchos otros, no pudo resistirse a sus encantos. Sin embargo, lo que parecía ser una bendición en el plano material pronto se revelaría como una trampa mortal. Leamos Génesis 13:10 en adelante para entender mejor cómo Lot tomó esta decisión crucial. Este pasaje de Génesis 13:10-13 describe el momento en que Lot, al levantar la vista, se sintió atraído por la fértil llanura del Jordán. Era un lugar tan hermoso y productivo que parecía un paraíso terrenal, comparable al jardín de Jehová y a la rica tierra de Egipto. Fue esta apariencia de abundancia y bienestar la que llevó a Lot a tomar la decisión de separarse de su tío Abraham, eligiendo vivir en las ciudades de la llanura, comenzando por Sodoma. Sin embargo, como nos indica la última parte del pasaje, los habitantes de Sodoma
eran conocidos por su maldad y su pecado extremo contra Dios. A pesar de la belleza y la prosperidad de la tierra, la corrupción moral que reinaba en Sodoma era tan grande que aunque Lot pudo haber elegido un lugar que parecía prometedor, estaba eligiendo vivir en medio de una ciudad destinada a la destrucción debido a su maldad. Este contraste entre la apariencia externa y la verdadera condición moral de la ciudad es una de las lecciones más profundas de la historia de Sodoma y Gomorra. Queridos amigos, Abraham no estaba expulsando a Lot de la tierra prometida en los versículos anteriores. Simplemente le ofreció la oportunidad de elegir, pidiéndole que se dirigiera al norte o al sur. Abraham le dio a Lot la libertad de escoger lo que mejor le pareciera, pero la mirada de Lot se desvió hacia otro lugar. En lugar de optar por lo que Dios había prometido, Lot eligió una tierra que, aunque parecía ofrecer prosperidad material, no tenía la bendición divina. Así, Lot se dirigió a una tierra parecida a la de Egipto, un lugar lleno de recursos pero también de tentaciones, donde la apariencia de bienestar a menudo oculta una corrupción interna. La tierra prometida, como bien sabemos, está situada entre montañas y valles, siendo regada por la lluvia que viene del cielo, un símbolo de la provisión divina. No depende de ríos o fuentes terrenales, sino de la gracia de Dios. En contraste, al este de Canaán, fuera de los límites de la tierra prometida, se encuentra el Valle del Jordán, que es regado por el río Jordán, una fuente perenne, similar a la tierra de Egipto, que recibe su abundancia del río Nilo. Esta diferencia nos muestra dos tipos de prosperidad, una basada en la dependencia de Dios y otra en las fuerzas naturales. En Deuteronomio se explica claramente cómo la tierra prometida es diferente de Egipto. Leamos Deuteronomio 11:10-12 para comprender mejor la distinción entre ambos lugares. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabais tu semilla y la regabas con tu pie, como un huerto de hortalizas, sino que la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida siempre. Están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Este pasaje nos muestra una clara diferencia entre la dependencia de las fuerzas naturales y la dependencia de Dios. Mientras que en Egipto, la prosperidad dependía del trabajo humano para irrigar la tierra, en la tierra prometida, la bendición de Dios se manifestaba a través de la lluvia del cielo, una provisión directa de lo alto. La tierra prometida no solo era rica en recursos, sino que estaba bajo la mirada constante y el cuidado de Dios, quien la protegía desde el principio del año hasta el fin. Es un recordatorio de que en nuestra vida espiritual debemos elegir siempre depender de la provisión divina. Como el pueblo de Israel debía confiar en la lluvia celestial y en la constante vigilancia de Dios. A Lot le gustó el estilo de vida que ofrecía Egipto, donde tenía acceso constante al agua del río, sin importar lo que hiciera. En lugar de depender de la lluvia que Dios envía como señal de su bendición para aquellos que viven en obediencia, Lot optó por lo que parecía ser una vida más fácil y segura. Él pudo haberse quedado en la tierra prometida, un lugar donde la bendición de Dios era evidente, pero eligió ir en la dirección opuesta. Prefirió un estilo de vida que le ofrecía abundancia material y una seguridad que dependía del río, en lugar de depender completamente de la provisión divina. Eligió la comodidad y la riqueza material sobre las bendiciones espirituales. Como vemos en la historia, Lot comenzó a acercarse poco a poco a Sodoma, un lugar donde la maldad reinaba, hasta que finalmente se estableció allí, olvidando por completo la advertencia de permanecer fiel a la tierra prometida.
Esta decisión le costó caro a Lot, ya que al escoger la herencia material sobre la espiritual, se vio envuelto en una serie de problemas y peligros. Primero, fue secuestrado durante una guerra entre reyes, Génesis 14, y aunque fue rescatado por Abraham, esa no sería la última vez que enfrentaría dificultades. Más tarde, la ciudad en la que vivía, Sodoma, sería destruida por el juicio divino debido a la gran maldad que allí habitaba. La vida de Lot se vería marcada por la tragedia, pues su esposa perecería al mirar atrás, desobedeciendo la orden de no hacerlo, y sus hijas también se desviarían de los caminos de Dios. Al final, Lot fue un claro ejemplo de aquel que, al buscar las riquezas de este mundo, las pierde todas. Pero esta historia, con todos sus giros trágicos, la dejaremos para el final del video. A pesar de la belleza y la abundancia de recursos que ofrecían estas ciudades, Sodoma y Gomorra también eran conocidas por su gran maldad, aunque parecían lugares prósperos donde la vida material parecía ser cómoda. La verdadera naturaleza de estas ciudades estaba marcada por la corrupción moral y espiritual. En lugar de vivir conforme a las instrucciones de Dios, los habitantes de Sodoma eran profundamente malvados y su pecado era tan grande que alcanzó niveles insoportables. En Génesis 18:20, Dios le dice a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Estas palabras nos muestran cómo el pecado de esas ciudades había llegado a un punto en que ya no podía ser ignorado por Dios. Ante esta situación, muchos se preguntan, ¿en qué consistía realmente el pecado de Sodoma y Gomorra? La respuesta la encontramos en las Sagradas Escrituras. El pecado principal asociado a estas ciudades es la homosexualidad y la violencia sexual. A medida que la humanidad se alejaba de Dios, comenzó a pervertir el propósito original del sexo, un regalo que Dios había dado para ser disfrutado dentro del contexto de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Este intercambio del uso natural de la sexualidad fue llenado con pasiones viles y vergonzosas. El apóstol Pablo, al escribir a los romanos, describe algunas de las conductas que los seres humanos comenzaron a practicar al apartarse de Dios. En Romanos 1:26-27, él dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos 1:26-27. Este pasaje es una de las explicaciones más claras sobre el pecado que estaba ocurriendo en Sodoma y Gomorra. La Biblia describe cómo las personas, al alejarse de Dios, fueron entregadas a pasiones vergonzosas. Las mujeres cambiaron el uso natural del sexo y de la misma manera, los hombres abandonaron las relaciones con mujeres y se encendieron en lujuria unos con otros, cometiendo actos vergonzosos. La consecuencia de esta desviación fue que recibieron en sus cuerpos la retribución debida a su extravío, es decir, las consecuencias naturales de su pecado, que no solo afectaron su relación con Dios, sino también sus cuerpos y su bienestar. De manera similar, al mencionar la inmoralidad sexual de Sodoma y Gomorra, Judas, en su carta, dijo: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas 1:7. Otra versión de este pasaje de Judas dice: y Sodoma y Gomorra, junto con las ciudades limítrofes, entregadas como ellas a la lujuria y a la homosexualidad, sufrieron el castigo de un fuego perpetuo. Este versículo resalta la gravedad del pecado que se cometió en estas ciudades.
No solo se habla de la inmoralidad sexual, sino de un deseo desenfrenado que iba en contra del diseño natural que Dios había establecido para la humanidad. Este tipo de comportamiento fue tan extremo que, como resultado, las ciudades de Sodoma y Gomorra sirvieron de ejemplo para todos, mostrando lo que ocurre cuando una sociedad se entrega completamente al pecado y la perversión. El castigo que recibieron, el fuego eterno, es descrito como una consecuencia directa de su rebelión. Estimado oyente, lo que Judas llamó vicios contra naturaleza, en nuestra época moderna con frecuencia son llamados caminos de vida alternativos. Este término puede sonar inocente en nuestra cultura, pero en realidad denota un comportamiento sexual que no es natural y que es ofensivo a los ojos de Dios. Cuando leemos Génesis 19, 5, 8, se hace evidente lo que tanto Pablo como Judas tenían en mente. La sociedad de Sodoma estaba profundamente sumergida en una inmoralidad sexual desenfrenada, que incluía no solo actos homosexuales, sino también violaciones agresivas. En el relato de 1900, Génesis, los hombres de la ciudad rodean la casa de Lot, exigiendo que le entregue a los visitantes, que en realidad eran ángeles, para abusar de ellos. Esta escena refleja la extrema perversión y la corrupción moral que caracterizaban a Sodoma y Gomorra. Ahora bien, aparte del homosexualismo, en 1900 Sodoma se practicaron otros pecados igualmente graves. La Biblia no solo menciona la inmoralidad sexual como el pecado principal de estas ciudades, sino que también se habla de la arrogancia, la codicia, la violencia y la falta de hospitalidad. En Ezequiel 16, 49, 50 se dice: «He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron la mano del afligido y del necesitado, y se enorgullecieron, e hicieron abominación delante de mí. Por tanto, las quité cuando las vi». Este pasaje muestra cómo Sodoma no solo se desvió moralmente, sino que su pecado también incluyó la injusticia social y la indiferencia hacia los pobres y los necesitados. Número 1. Eran ociosos debido a la abundancia de riqueza, pero no ayudaban al necesitado. Más bien, eran arrogantes y orgullosos. Leamos Ezequiel 16, 49, 50. Aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron la mano del afligido y del necesitado, y se enorgullecieron e hicieron abominación delante de mí. Por tanto, las quité cuando las vi. Este pasaje revela uno de los aspectos más trágicos de Sodoma: su falta de compasión y ayuda hacia los más necesitados, a pesar de la abundancia con la que contaban. Su riqueza y confort los hicieron indiferentes al sufrimiento de los demás, lo que refleja una de las grandes razones por las cuales fueron destruidos. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Ezequiel 16, 49, 50. Este pasaje de Ezequiel pone de manifiesto una de las razones clave de la destrucción de Sodoma: su egocentrismo y su indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. La soberbia y el confort excesivo que disfrutaban los habitantes de estas ciudades los hicieron ciegos a las necesidades de los demás. La abundancia de pan y el tiempo libre, lejos de fomentar la generosidad, los llevaron a la arrogancia, la cual se convirtió en la raíz de su caída. No solo ignoraron a los afligidos y necesitados, sino que se entregaron a la vanidad, cometiendo abominación ante los ojos de Dios. Este es un recordatorio de que las bendiciones materiales no son una excusa para la negligencia o la falta de compasión hacia los demás. Número 2.
comían adulterio, vivían en mentira y defendían al malhechor. En Jeremías 23:14 se dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Este versículo nos muestra una de las características más oscuras de la corrupción en Sodoma y Gomorra. No solo vivían en pecado, sino que además fomentaban la maldad en otros. Los líderes y los profetas de Jerusalén, que debían guiar al pueblo hacia la justicia, cometían adulterio y mentían, y en lugar de corregir a los malhechores, los respaldaban, fortaleciendo sus manos en su maldad. Sodoma, en su decadencia, se convirtió en un lugar donde el mal era aceptado y hasta promovido, lo cual fue una de las razones por las que Dios decidió destruirla. Número 3. Publicaban su pecado sin avergonzarse de ello. Leamos Isaías 3:8-9. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí! Este versículo muestra una de las características más graves del pecado de Sodoma. No solo vivían en pecado, sino que lo hacían de manera abierta y sin vergüenza. Publicaban su maldad sin intentar ocultarla, como si no tuvieran ninguna conciencia de su ofensa hacia Dios. De manera similar, la sociedad de Sodoma llegó a un punto donde ya no se avergonzaban de su comportamiento, sino que lo proclamaban al mundo. Este es un claro recordatorio de cómo el pecado puede llegar a ser tan normalizado que las personas lo exhiben públicamente sin ningún sentido de culpabilidad o arrepentimiento. Estimado oyente, los residentes de Sodoma se habían vuelto tan perversos que, cuando Abraham intercedió a Dios por aquella ciudad, ni siquiera se pudo encontrar a 10 justos entre ellos. En Génesis 18:32, Abraham le pregunta a Dios: «No se enoje, Señor, si hablo solo una vez más. ¿Y si se hallaren allí 10 justos?» Dios le responde que no destruiría la ciudad por amor a esos 10 justos. Sin embargo, ni siquiera 10 personas justas se pudieron encontrar en toda la ciudad. Esta falta de justicia y rectitud muestra el nivel extremo de corrupción que había invadido a Sodoma. La ciudad ya no solo era conocida por su pecado, sino que también se había vuelto un lugar donde la bondad y la rectitud casi habían desaparecido por completo. Como podemos leer en los versículos 28 al 32 del capítulo 18 de Génesis, Abraham fue rebajando la cifra de justos desde 50, sucesivamente a 45, 40, 30, 20 y finalmente 10. Y aquí surge la pregunta: ¿por qué Abraham no continuó preguntando por debajo de 10? Es posible que no se haya atrevido. Tal vez le asaltó la duda de si Lot no estaría en realidad perdido, y eso le preocupó tanto que decidió no continuar preguntando. Seguramente, si hubiese insistido hasta el punto de preguntar si Dios habría destruido la ciudad en el caso de que hubiese en ella solamente un justo, Dios le habría respondido: «Si hubiese en la ciudad un justo, lo quitaré fuera de la ciudad, porque yo no destruiré a un justo junto con esa ciudad». La razón por la que Abraham dejó de interceder podría ser el miedo de que, en su corazón, ya sabía que la maldad de la ciudad era tan grande que ni siquiera un justo podría estar allí sin verse afectado. ¿Cómo sabemos que Dios habría respondido así? Porque así, efectivamente, sucedió. Ante las dudas de Abraham, resulta que había un justo en la ciudad, y Dios lo conocía. Era Lot. El apóstol Pedro, en su segunda carta, escribió que Lot afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Segundos Pedro 2:8. A pesar de la corrupción de Sodoma, Lot
era un hombre justo, que, aunque vivía en medio de una sociedad completamente corrompida, mantenía su integridad y su fe en Dios. Por esta razón, 2 ángeles fueron enviados a Sodoma con el propósito de salvar a Lot, ya que, a pesar de su entorno, Dios no olvidó al justo que allí vivía. Esto nos muestra que, aunque el mal se extienda por toda una ciudad, el Señor siempre sabe quiénes son sus fieles y los protegerá. En Génesis 19 dice: «Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndolos, Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaré vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa. Lot les hizo un banquete, coció panes sin levadura y comieron. Este pasaje refleja la hospitalidad y el corazón piadoso de Lot, quien, a pesar de estar rodeado por el pecado y la corrupción de su ciudad, aún mantenía el valor de mostrar amabilidad y obedecer a los principios de Dios. Lot, al igual que Abraham, fue un hombre de fe que, aún en su situación difícil, hizo todo lo posible por seguir lo que consideraba correcto. Queridos míos, vemos que cuando llegaron los ángeles a Sodoma, Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad. Los que así lo hacían desempeñaban el cargo público de jueces. Esto nos aclara que Lot no solo residía en comunidad, sino que además, al entrar en la carrera judicial, se había integrado en la vida pública y política. Nos llama también la atención la actitud hospitalaria de Lot al ofrecer alojamiento en su casa a los viajeros. Era normal que necesitara lavar sus pies, habiendo recorrido aquel camino polvoriento desde las llanuras de Mamré hasta Sodoma, con sandalias propias de la época. Además del alivio que implicaba ese gesto, era una forma de expresar y ofrecer hospitalidad a los visitantes. Este acto de amabilidad destaca aún más, considerando el contexto en el que vivía, rodeado de corrupción y perversión, y muestra cómo Lot mantenía su integridad a pesar de la inmoralidad que lo rodeaba. Al principio, los viajeros, para no causar incomodidades, se mostraron reacios a aceptar la invitación y sugirieron pasar la noche en las calles o en la plaza. Pero Lot, consciente del peligro que habrían corrido a causa del ambiente que se vivía en la ciudad, le rogó insistentemente que pernoctaran en su casa. Nosotros, que conocemos las circunstancias de nuestras grandes ciudades, especialmente por la noche, con una creciente delincuencia y violencia, somos cada vez más sensibles a la inseguridad ciudadana. En muchos lugares del mundo, el riesgo de andar por las calles a altas horas de la noche es palpable, y la preocupación por la seguridad se convierte en una prioridad para quienes se aventuran fuera de casa. De manera similar, Lot sabía que la ciudad de Sodoma no era segura y no quería que los visitantes sufrieran las consecuencias de la maldad desbordada que imperaba allí. Por ello, hizo todo lo posible por protegerlos, sabiendo que la ciudad estaba a punto de enfrentar el juicio divino. Continuemos con el relato bíblico. Pero antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la mi techumbre. En este pasaje vemos un acto de extrema perversión. Los hombres de Sodoma, sin vergüenza alguna, se presentan como una multitud que rodea la casa de Lot,
exigiendo que les entregue a los visitantes para poder abusar de ellos sexualmente. La palabra conocer, en este contexto, se refiere a un acto sexual, que es parte de la gravedad de la situación. Lot, en un desesperado intento por proteger a los ángeles que estaban bajo su techo, ofrece a sus hijas en un gesto trágico que, aunque incomprensible para nosotros hoy, reflejaba la desesperación de Lot ante el peligro inminente. Pero ellos respondieron: «Quita allá», y añadieron: «Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos». Y hacían gran violencia al varón Lot y se acercaron para romper la puerta. Este momento refleja la completa degeneración moral de la sociedad de Sodoma. La multitud no solo rechaza la oferta de Lot, sino que además lo amenaza violentamente, expresando su indignación por el hecho de que un extranjero se haya instalado entre ellos y se atreva a ejercer juicio. La hostilidad hacia Lot se vuelve cada vez más agresiva, hasta el punto de intentar romper la puerta de su casa para tomar lo que querían por la fuerza. Esta reacción revela una profunda perversión y rechazo a la justicia y al orden, donde los valores se invierten y lo que es bueno es atacado. Los habitantes de Sodoma demostraron una profunda perversidad al intentar abusar de los dos visitantes, actuando de una manera abominable y desmesurada. Esto no es solo un acto de lujuria, sino una señal clara de la corrupción moral que caracterizaba a esa ciudad. Lot, al ver la violencia que se avecinaba, le rogó: «Os lo suplico, hermanos, no hagáis tal maldad». Era un dilema doloroso para Lot, quien sabía que los valores que él sostenía eran completamente diferentes a los de los hombres de Sodoma. Mientras que ellos solo buscaban satisfacer sus deseos, Lot intentaba, en vano, hacerles ver la perversidad de sus actos. Es difícil no sentir asombro al ver que Lot, en un intento desesperado por proteger a sus visitantes, estuvo dispuesto a ofrecer a sus hijas a la multitud. Esta propuesta es difícil de justificar y resulta chocante para cualquier lector. Los hombres de Sodoma mostraron una depravación extrema, pero no menos impactante es la disposición de Lot de sacrificar a sus hijas en un acto tan humillante. Para comprender mejor esta terrible situación, es crucial tener en cuenta las dinámicas sociales de la época. En el mundo precristiano, las mujeres estaban en una posición mucho más baja, mientras que los huéspedes gozaban de un nivel de respeto y protección mucho más alto. En ese contexto, se esperaba que los huéspedes fueran protegidos a toda costa, incluso por encima de la propia familia. Es importante resaltar las palabras de los agresores: «Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez». Aquí vemos que los hombres de Sodoma no solo se burlaron de Lot por su aparente influencia política en la ciudad, sino que atacaron su autoridad y lo desafiaron abiertamente. Su desprecio por Lot y su familia era tal que hubieran destruido a todos si no hubiera sido por la intervención divina. Los ángeles, con su poder sobrenatural, cegaron a la turba incontrolable, y de esta forma la amenaza contra Lot y su familia fue detenida. Esta ceguera física de los agresores es también un símbolo de su ceguera espiritual. Aunque sus ojos se cegaron físicamente, su corazón ya estaba completamente endurecido y ciego a la verdad y a la justicia de Dios. Continuemos con el relato bíblico. Los ángeles dijeron a Lot: «¿Tienes aquí a alguien más? A tus hijos, a tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir esta ciudad, ya que el clamor contra ella ha aumentado ante Jehová». Lot, al escuchar esta terrible noticia, salió rápidamente y fue a hablar con sus futuros yernos, los hombres que se habían comprometido con sus hijas. Les advirtió: «Levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad». Sin embargo, para sus yernos, Lot
les parecía estar bromeando, pues no tomaron en serio su advertencia. Este momento muestra lo difícil que había sido para Lot mantenerse firme en su fe. Después de haber vivido tantos años en Sodoma, donde la perversidad y la corrupción eran la norma, había llegado a tolerar ese ambiente. Incluso sus hijas, que se habían criado en ese contexto, estaban comprometidas con jóvenes que compartían esos mismos valores. Por esa razón, cuando Lot intentó advertir a sus futuros yernos y les dijo que huyeran con él, ellos se burlaron de él. Lot había vivido tanto tiempo en Sodoma, adaptándose a su estilo de vida, que ya no parecía diferente de ellos. Por eso, su grave advertencia fue tomada a la ligera como una broma. Esta situación muestra cómo Lot, al elegir vivir en esa ciudad, se había apartado de la voluntad de Dios para su vida. Además, es evidente que no había sido un testimonio firme de su fe, ni había defendido sus propios valores cristianos. Esta es una realidad que muchos cristianos enfrentan hoy en día. Muchos se adaptan tanto a los valores del mundo que terminan comprometiendo sus creencias cristianas. En lugar de acercar a otros a Cristo, su vida refleja lo contrario, alejando a otros del verdadero evangelio. Es un recordatorio de lo importante que es mantener una identidad firme en Dios, sin ceder ante las presiones de la cultura que nos rodea. Y al llegar el amanecer, los ángeles urgieron a Lot a que se levantara, diciéndole: «Levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Lot, aún dudando, no actuó con la rapidez que se esperaba en una situación tan grave. Fue entonces cuando los ángeles, actuando con la misericordia de Dios, tomaron a Lot de la mano y a su esposa y a sus hijas para sacarlos de la ciudad y ponerlos fuera de peligro. Esta intervención divina resalta algo importante. A pesar de la falta de decisión de Lot, Dios actuó con gracia y misericordia para salvarlo. La salvación de Lot y su familia no dependió de su perfección, sino de la bondad y misericordia de Dios. Esto es un recordatorio de que, aunque somos imperfectos y a veces indecisos, la gracia de Dios está dispuesta a ayudarnos si nos aferramos a Él. Podemos decir que, a pesar de todo, Lot realmente pertenecía a Dios. Si solo tuviéramos el relato en el libro de Génesis, podríamos dudar de su posición delante de Dios. Sin embargo, como el apóstol Pedro lo llamó justo en su segunda carta, podemos estar seguros de que Lot fue salvo. Lot había llegado a ser considerado justo por Dios gracias a su fe, porque, al igual que Abraham, eligió seguir a Dios y compartir con Él su adoración y sacrificios. Por eso, en su gran misericordia, Dios salvó a Lot y a su familia. Aunque él creyó en la palabra de Dios, no podemos ignorar que su situación personal y familiar estaba llena de dificultades. Lot, atrapado por las tensiones de vivir en una ciudad llena de pecado, dudó, se demoró y titubeó tanto que los ángeles tuvieron que forzarlo a salir de la ciudad. Y aún fuera de la ciudad, cuando los ángeles le ordenaron huir y no mirar atrás, Lot no pudo dejar de titubear. Sintió que escapar a la montaña era una tarea difícil, y en lugar de eso, pidió refugiarse en una pequeña ciudad cercana, Zoar. Esto muestra cómo, a pesar de la intervención de Dios, Lot aún tenía luchas internas y temores personales que lo hacían vacilar. Parece casi impensable que una pequeña ciudad, tan cerca de Sodoma y Gomorra, hubiera podido escapar de la influencia corruptora de esas grandes ciudades. La depravación moral de Sodoma y Gomorra era tan profunda que es difícil imaginar que un lugar cercano no compartiera su misma decadencia. Por tanto, la solicitud de Lot de refugiarse en Zoar no era la solución ideal. Sin embargo, a pesar de no ser la mejor opción, Dios accedió a su petición, permitiéndole ir a esa pequeña ciudad. Este permiso divino muestra la paciencia y misericordia de Dios.
pero también revela una verdad importante: la falta de obediencia plena de Lot a las instrucciones dadas. Aunque escapó de la destrucción de Sodoma, su solicitud de quedarse en Zoar muestra que su integridad espiritual estaba comprometida. Lot no había completado totalmente la huida hacia el refugio que Dios le había indicado, lo que indicaba que todavía le quedaba mucho por aprender. Esta actitud de no seguir completamente los caminos de Dios lo haría enfrentar más problemas en el futuro. Al llegar Lot a Zoar, con el sol comenzando a salir, comenzó a cumplirse lo que había sido profetizado: el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Como se había dicho, Jehová hizo llover azufre y fuego desde los cielos, destruyendo completamente aquellas ciudades y la llanura circundante, con todos sus habitantes y todo lo que allí existía. Esta destrucción no fue solo una catástrofe física, sino también una muestra clara del juicio divino que fue total y sin misericordia para las ciudades de gran maldad. Sin embargo, justo en el momento en que el juicio comenzaba a ejecutarse, algo extraño sucedió. La mujer de Mindemsen, Lot, a pesar de las advertencias, miró atrás y en ese instante se convirtió en una estatua de sal. Este acto de desobediencia fue un símbolo de su apego al mundo y su falta de fe en la promesa de Dios. Según el ángel, el juicio no llegaría hasta que Lot y su familia estuvieran a salvo en Zoar, asegurando así que la promesa de Dios hecha a Abraham se cumpliera. Tan pronto como Lot y su familia fueron puestos a salvo, el juicio fue consumado. Fuego y azufre cayeron del cielo y las ciudades fueron destruidas. A pesar de la misericordia de Dios hacia Lot, el juicio a Sodoma y Gomorra fue claro y definitivo una vez que Dios verificó la maldad de aquellas ciudades y proporcionó un testimonio justo a través de la vida de Lot. Hoy en día, muchas personas creen que las antiguas ciudades de Sodoma y Gomorra se encuentran bajo el Mar Muerto, lo que sería un testimonio de la destrucción total y el juicio de Dios. Sin embargo, más allá de la evidencia geográfica, la destrucción de estas ciudades sigue siendo un recordatorio impactante de la justicia divina, que no solo castiga el mal, sino que también salva a los justos. Antes de su destrucción, el área alrededor de Sodoma era tan hermosa y productiva que se describía como el huerto de Jehová, una región fértil y exuberante, similar a los jardines paradisíacos de antaño. Sin embargo, a pesar de este privilegio natural, la belleza de la región no logró transformar los corazones de sus habitantes. Al contrario, su prosperidad los llevó a la perdición. Este contraste entre la belleza y la corrupción recuerda a la ciudad de Yungay en Perú, que antes del devastador terremoto de 1970 también era una ciudad próspera y hermosa, pero que fue arrasada por una tragedia natural que evidenció la fragilidad de lo que parecía invulnerable. La gente de Sodoma y Gomorra había sido testigo de la grandeza de la gracia y misericordia divina, mucho más que cualquier otra región en ese tiempo. Ellos fueron preservados de la destrucción gracias a la intercesión de Abraham, quien había sido elegido por Dios para interceder por ellos. Además, tuvieron el testimonio de Melquisedec, el rey sacerdote que representaba la conexión entre Dios y los hombres, y vieron el ejemplo de fe y obediencia de Abraham. Fueron bendecidos con grandes oportunidades y con señales claras del cuidado y la protección de Dios. Sin embargo, a pesar de todas estas muestras de amor divino, decidieron rechazar todo lo que Dios les había ofrecido. Vemos también que la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Por qué hizo esto? La respuesta parece ser doble. En primer lugar, creo que ella no quería dejar Sodoma porque la amaba. Claro, también amaba a Lot, pero había cosas en esa ciudad a las que se sentía profundamente atada, cosas materiales, recuerdos y una vida que había conocido por tanto tiempo. Su cuerpo salió de la ciudad, pero su corazón permaneció allí.
atrapado en la vida que había conocido. Esta actitud es una lección para nosotros. Es posible tener un corazón dividido, donde, aunque profesemos una relación con Dios, existen factores o apegos que nos separan de una verdadera comunión con Él. Hay cristianos que se encuentran en esta lucha constante, deseando seguir a Dios, pero al mismo tiempo atrapados en el mundo que no pueden dejar completamente atrás. Como resultado, no logran vivir una vida plena ni alcanzar el propósito que Dios tiene para ellos. Esos factores, que pueden ser amistades, hábitos o apego a ciertas cosas materiales, van anulando nuestra fe y nuestro testimonio cristiano. La Biblia nos enseña que, sin fe, sin esa comunión constante con Dios y sin obedecer su palabra, nuestra vida espiritual se apaga. Un corazón dividido no puede experimentar la plenitud de la vida cristiana. Es como un fuego que se apaga lentamente. La desobediencia es el resultado inevitable de una fe debilitada por los compromisos y los apegos del mundo. Así como la mujer de Lot no pudo resistir la tentación de mirar atrás, muchos de nosotros, cuando no hemos entregado totalmente nuestro corazón a Dios, seguimos mirando hacia el pasado, hacia lo que dejamos atrás, y eso nos impide avanzar en el propósito divino que Él tiene para nosotros. En segundo lugar, otro motivo por el que la mujer de Lot miró atrás fue que ella no creyó en Dios y no tomó en serio las instrucciones que Dios había dado. No debían detenerse ni mirar atrás. Lot creyó en Dios y obedeció, pero su mujer no. Ella se quedó allí, pereciendo con todas aquellas cosas de las que no pudo desprenderse. Su apego a lo material y a la vida en Sodoma la llevó a no comprender la gravedad de la situación. La advertencia de Dios era clara: huir sin mirar atrás. Pero ella no pudo soltar su pasado. Este acto de desobediencia refleja una verdad profunda. Muchas veces el pecado radica en no creer completamente en lo que Dios nos dice. La falta de fe en las promesas divinas nos puede hacer aferrarnos a cosas que nos destruyen, sin darnos cuenta de la salvación que se nos ofrece. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. La imagen que nos presenta este versículo es poderosa y dramática. Abraham, desde su punto elevado, observa el juicio de Dios sobre las ciudades que habían alcanzado el colmo de la perversidad. El humo que sube de la tierra es una señal clara de la destrucción total de lo que una vez fue una próspera ciudad. Para Abraham, esta visión debió ser dolorosa, pues él había intercedido por la ciudad, pero no encontró suficientes justos para salvarla. Este momento nos recuerda la severidad del juicio de Dios sobre el pecado, pero también su justicia perfecta. A veces no comprendemos completamente por qué suceden ciertas cosas, pero debemos confiar en que Dios actúa conforme a su sabiduría y justicia, aunque sus decisiones nos duelan. Abraham, al ver la destrucción de Sodoma y Gomorra, pudo confirmar lo que Dios le había revelado. Esta visión debía ser un recordatorio para él de la importancia de tomar decisiones basadas en la fe y en el compromiso con los planes divinos. Aunque pudo haber tenido dudas, su fe le permitió reconocer que la justicia de Dios prevalecería, incluso cuando el juicio era severo. Al contrario de la mujer de Lot, que se sintió atada al pasado, Abraham no se lamentaba por lo que se perdía, sino que confiaba plenamente en la sabiduría y la justicia de Dios. En este sentido, su vida fue un reflejo de una fidelidad que no se apegaba al mundo ni a sus tentaciones, sino que se mantenía firme en los principios de la obediencia a Dios. Él había elegido vivir según la voluntad divina, no como los habitantes de esas ciudades que, por su pecado, habían rechazado todo lo bueno que Dios les había dado.
Seguramente, mientras Abraham observaba la devastación de Sodoma y Gomorra, también recordó la promesa de Dios de proteger a los justos, como lo había hecho con su sobrino Lot. Dios le había asegurado que salvaría a los justos del castigo, y Lot había sido librado gracias a esa misericordia divina. Sin embargo, Abraham no podía evitar ver la gravedad de la situación. Las ciudades de la llanura habían alcanzado un nivel de corrupción tal que la justicia divina debía cumplirse. Este evento le serviría de recordatorio de la naturaleza fugaz y destructiva del mundo en el que vivían, un mundo en el que se le da prioridad a la maldad y al egoísmo sobre la justicia y la compasión. Este pensamiento nos recuerda las palabras del apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El amor por el mundo y por sus placeres puede llevarnos a apartarnos de la voluntad de Dios. Y aunque Abraham había sido fiel, las tragedias de Sodoma y Gomorra se convirtieron en una advertencia para que los justos no se dejen seducir por las tentaciones del mundo y se mantengan firmes en su obediencia a Dios. Los versículos 30 al 38 del capítulo 19 de Génesis nos muestran cómo, a pesar de haber sido librado de la destrucción de Sodoma, Lot aún no encontraba paz. El miedo lo llevó a huir de Zoar, ya que, aunque era una ciudad pequeña, probablemente no era lo suficientemente segura o distinta de Sodoma, donde la perversión aún se sentía en el ambiente. Lot se refugió en las montañas junto a sus hijas, lo que subraya la desesperación y la desconfianza que sentía hacia los lugares cercanos a la corrupción. Lo más trágico de este pasaje es que, en su aislamiento y desesperación, las hijas de Lot tomaron una decisión profundamente errónea. Empleando un acto lamentable de manipulación y abuso, embriagaron a su padre y luego se acostaron con él. El resultado de este incesto fueron los moabitas y los amonitas, dos pueblos que, a lo largo de la historia, se convertirían en enemigos persistentes de Israel. Este trágico episodio nos enseña cómo las decisiones equivocadas, el miedo y el alejamiento de la voluntad divina pueden llevar a consecuencias generacionales. Los moabitas y los amonitas serían, a partir de entonces, una constante amenaza para los descendientes de Abraham, reflejando la ruptura y el dolor que se genera cuando se abandona el camino de Dios. Las decisiones de Lot fueron la causa de su ruina. Perdió todo lo que tenía, sus bienes materiales, su mujer, y terminó participando inconscientemente en un acto de indecencia sexual con sus hijas, dando a luz a dos hijos que, en el futuro, se convertirían en enemigos de Israel. Muchas personas no logran ver lo que el pecado puede producir en sus vidas, pero lo cierto es que todo aquel que practique el pecado terminará mal, tarde o temprano. Por Dios, pero pagó caro las consecuencias de sus malas decisiones. Dios, en su infinita misericordia, puede perdonarnos nuestros pecados, pero muchas veces no nos librará de las consecuencias de ellos. Lo mejor es huir de este mundo tan pecador. Querido amigo, no esperemos a perder todo lo que tenemos y vernos arruinados por el pecado. Escapemos a tiempo de sus terribles consecuencias y de la condenación eterna. Si este mensaje te ha tocado, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más contenido que te ayudará a crecer en tu fe. Si tienes alguna pregunta o reflexión, déjala en los comentarios. Me encantaría leerla. Que Dios te bendiga.